Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buena vibra. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación entre Demet y Can. Sí, esos dos que nos robaron el corazón en la pantalla y que fuera de ella han generado tanta curiosidad y especulación. Vamos a desentrañar un momento particularmente intenso en su historia, un momento en el que Demet, al parecer, se sorprendió muchísimo por algo que Can hizo. Concretamente vamos a hablar de que pudo haber sido eso que Can hizo en su peor momento y que dejó a Demet completamente boquiabierta. Así que prepárense para un viaje lleno de revelaciones, análisis y, por supuesto, mucho salseo. Y antes de que sigamos adelante quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de que exploremos juntos las vidas y carreras de nuestros actores favoritos, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal. Activando la campanita, claro, para que no se pierdan ni un solo vídeo de los que tenemos preparados para ustedes. Cada suscripción nos ayuda a crecer y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, pongámonos cómodos porque esto se va a poner bueno. Todos sabemos que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido objeto de un intenso escrutinio público desde que trabajaron juntos en la exitosísima serie Erkencikus. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y eso, como era de esperar, alimentó rumores de un romance en la vida real. Aunque ambos han sido bastante reservados sobre los detalles de su relación, a lo largo del tiempo han surgido diferentes versiones, testimonios y, por supuesto, muchísimas especulaciones. Hoy vamos a centrarnos en un rumor en particular, uno que sugiere que Demet se sorprendió mucho, quizás incluso negativamente, por algo que Can hizo en un momento difícil para ella. Para entender mejor la situación, tenemos que tener en cuenta el contexto. El rodaje de Erkencikus fue extremadamente exigente. Horarios interminables, presión constante por mantener altos niveles de audiencia, y la intensidad emocional de las escenas románticas, todo eso contribuyó a crear un ambiente de mucho estrés. Imaginen la presión que sentían ambos, especialmente Demet, que era la protagonista femenina y tenía que cargar con gran parte del peso de la serie. En esos momentos de gran presión, es cuando las verdaderas personalidades salen a la luz. Es cuando vemos quiénes son nuestros verdaderos amigos y quiénes no. Es cuando las pequeñas acciones pueden tener un impacto enorme, para bien o para mal. Y es precisamente en uno de esos momentos, según los rumores, que Can hizo algo que sorprendió profundamente a Demet. Ahora bien, ¿qué pudo haber sido eso? Aquí es donde entramos en terreno de especulación, porque no tenemos una confirmación oficial de lo que sucedió. Pero podemos analizar las diferentes posibilidades que se han barajado a lo largo del tiempo. Una de las teorías más extendidas es que en un momento de vulnerabilidad de Demet, Can pudo haber actuado de forma poco sensible o incluso egoísta. Quizás estando él también bajo mucha presión, no supo ofrecerle el apoyo emocional que ella necesitaba. Quizás incluso se centró demasiado en sus propios problemas y no prestó atención a los de ella. Recuerden que ambos eran muy jóvenes y estaban viviendo una experiencia completamente nueva y abrumadora. Es comprensible que cometieran errores, que no siempre supieran cómo reaccionar de la mejor manera. Pero el hecho de que Can no haya estado allí para Demet en un momento difícil podría haber sido una gran decepción para ella. Otra teoría un poco más controvertida sugiere que Can pudo haber filtrado información personal sobre Demet a la prensa. Sabemos que la prensa turca es bastante intrusiva y que a menudo recurre a tácticas poco éticas para obtener información. Si Can, consciente o inconscientemente, reveló detalles sobre la vida privada de Demet, incluso sin malas intenciones, podría haber dañado su confianza y haberla hecho sentir traicionada. En un ambiente de tanta presión y escrutinio público, la confianza es fundamental. Si Demet sintió que no podía confiar en Can, eso podría haber afectado profundamente su relación, tanto personal como profesional. Una tercera posibilidad, que también se ha comentado mucho, es que Can pudo haber tenido un comportamiento inapropiado durante el rodaje, quizás comentarios o acciones que Demet consideró ofensivas o irrespetuosas. Sabemos que a veces en los sets de filmación, se producen situaciones incómodas o incluso de acoso. Si Can cruzó la línea, eso podría haber causado un gran dolor y decepción a Demet. Es importante recordar que todos estos son solo rumores y especulaciones.
No tenemos ninguna prueba concreta de que ninguna de estas cosas haya sucedido realmente. Pero el hecho de que se hayan mencionado tantas veces a lo largo del tiempo sugiere que podría haber algo de verdad en ellas. Lo que sí sabemos con certeza es que la relación entre Demet y Can, después de Erkenciscus, se enfrió. Aunque al principio parecían muy unidos, con el tiempo se distanciaron y dejaron de hablarse. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores y las especulaciones sobre lo que pudo haber sucedido entre ellos. Hoy en día, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Demet está casada y sigue cosechando éxitos en la actuación. Can también ha encontrado el amor y está trabajando en proyectos internacionales. Parece que ambos han dejado atrás el pasado y están enfocados en el futuro. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué fue eso que Can hizo en su peor momento y que sorprendió tanto a Demet? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Quizás sea un secreto que ambos se llevarán a la tumba. Pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre la importancia de la empatía, la confianza y el respeto en cualquier relación, especialmente en aquellas que se desarrollan bajo la presión del escrutinio público. En resumen, exploramos la intrigante historia de Demet y Can, centrándonos en el misterioso incidente que supuestamente sorprendió a Demet durante un momento difícil. Analizamos diversas teorías sobre lo que pudo haber sucedido, desde la falta de apoyo emocional hasta la posible filtración de información personal y comportamientos inapropiados. Aunque la verdad exacta permanece desconocida, la historia sirve como un recordatorio de la complejidad de las relaciones, especialmente bajo la intensa presión de la fama y el ojo público. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante explorar esta faceta de la relación entre Demet y Can. Quiero agradecerles de corazón por su tiempo y por su apoyo constante. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que disfrutan tanto como yo de este tipo de contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué creen que pudo haber pasado entre Demet y Can? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal, activando la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos. Asterisco, 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 asterisco. Para profundizar aún más en este misterio, es crucial examinar las dinámicas de poder que existían en el set de Erkenciscus. Can Yaman ya era un nombre reconocido en Turquía antes de la serie, mientras que Demet Özdemir estaba en una etapa más temprana de su ascenso a la fama. Esta diferencia en sus niveles de popularidad pudo haber creado una dinámica desigual, donde Can tenía una mayor influencia y voz en las decisiones del set. Si Can, incluso sin intención maliciosa, usó su influencia de manera que perjudicara a Demet, esto podría haber sido percibido como una traición. Imaginemos, por ejemplo, que durante el rodaje de una escena particularmente difícil, Can impusiera su criterio sobre cómo debía interpretarse, ignorando las sugerencias de Demet o incluso criticándola frente al equipo. Este tipo de comportamiento, aunque no sea directamente ofensivo, podría minar la confianza de Demet y hacerla sentir menos valorada. Además, la prensa turca es conocida por su afán de crear titulares sensacionalistas y a menudo distorsiona la realidad para aumentar las ventas. En este contexto, es posible que Can haya sido víctima de sus propias palabras, malinterpretadas o sacadas de contexto por los medios. Si la prensa tergiversó alguna declaración de Can sobre Demet, esto podría haber causado un daño irreparable en su relación, incluso si Can no tenía la intención de perjudicarla. Otra posibilidad es que la presión del trabajo haya afectado la salud mental de ambos actores. El agotamiento, el estrés y la falta de sueño pueden llevar a comportamientos irracionales y a reacciones desproporcionadas. Si Can estaba lidiando con sus propios demonios internos, es posible que haya tenido un arrebato o una crisis emocional que afectó a Demet. Aunque esto no justificaría ningún comportamiento inapropiado, podría ayudar a entender por qué actuó de la manera en que lo hizo. También es importante considerar el factor de la competencia. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz y a menudo se fomenta la rivalidad entre los actores. Si Can sintió que Demet estaba recibiendo más atención o que su talento era eclipsado por el de ella,
es posible que haya actuado de manera competitiva, quizás incluso inconscientemente tratando de destacar a expensas de Demet. Otra teoría que merece ser explorada es la posibilidad de que haya habido interferencia externa en la relación de Demet y Khan. Los managers, los productores y otros miembros del equipo pueden tener sus propios intereses y agendas, y podrían haber tratado de manipular la relación de los actores para su propio beneficio. Por ejemplo, podrían haber sembrado rumores o difundido información falsa para crear drama y generar publicidad para la serie. Además, es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y que a menudo las personas se comportan de manera impredecible. Es posible que Khan haya tenido sus propias razones para actuar como lo hizo, razones que quizás nunca entendamos completamente. Quizás estaba enamorado de Demet y no supo cómo expresar sus sentimientos de manera adecuada. Quizás estaba celoso de su éxito y trató de sabotearla inconscientemente. Quizás simplemente era inmaduro e insensible y no se dio cuenta del impacto de sus acciones. Independientemente de lo que haya sucedido realmente entre Demet y Khan, lo que está claro es que su relación fue profundamente afectada por la experiencia de Erkencikus. La presión del trabajo, la atención del público y las dinámicas de poder en el set contribuyeron a crear un ambiente tóxico que finalmente separó a los dos actores. En última instancia, la historia de Demet y Khan es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo moderno. La fama puede ser una bendición y una maldición al mismo tiempo, y las personas que viven bajo el constante escrutinio público a menudo luchan por mantener relaciones saludables y auténticas. Esta historia también nos enseña la importancia de la empatía y la comprensión. Antes de juzgar a alguien por sus acciones, es importante considerar el contexto en el que se encuentra y tratar de entender sus motivaciones. Todos cometemos errores y todos merecemos una segunda oportunidad. Así que la próxima vez que veamos a Demet o a Khan en la pantalla, recordemos que son seres humanos complejos con sus propias historias y luchas. Mostrémosles un poco de compasión y respeto, y esperemos que puedan encontrar la felicidad y el éxito que merecen. Y para cerrar este análisis exhaustivo, quiero recordarles que la información que hemos presentado aquí se basa principalmente en rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de lo que realmente sucedió entre Demet y Khan, y es posible que nunca lo sepamos con certeza. Pero al explorar las diferentes posibilidades y analizar los factores que pudieron haber influido en su relación, podemos aprender valiosas lecciones sobre la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos de la fama. No olviden compartir sus propias teorías en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.